Para iniciar lo de hoy, tengo que explicaros una pequeña trampa ahí en el texto, que es importante. La ruta o el camino del amor incluye dos vertientes o dos maneras de interpretar la experiencia espiritual a través del amor. Una vertiente, una manera es teísta y otra es no teísta. Las dos son el camino de la devoción o del amor, donde se activa mucho más el sentir que no en el camino del conocimiento o el camino de la acción. La vertiente teísta un lenguaje dual. Ahora te estaré trabajando. En el teísmo tiene que haber dos, uno y dos, que están en relación. Normalmente en dos movimientos. Un movimiento inicial es desde arriba hacia abajo y otro movimiento posterior es desde abajo hacia arriba. Esto se plantea como dualidad. Pero en el no teísmo, claro, en el teísmo está claro que el amor es entre dos. Y para que haya amor tiene que haber dos, que si no, no hay relación y por lo tanto no hay alteridad y no habría una relación de sentir entre las dos realidades. En el no teísmo es distinta la relación, porque aquí hay una relación no dual entre el ego y el no ego. De manera que se puede decir que no son dos, sino que son una sola realidad, con un dinamismo, porque hay un proceso de interiorización, un viaje interior dentro del individuo, entre, digamos, lo que está más condicionado a la estructura de necesidades y lo que está liberado de la estructura de necesidades. Y este viaje interior, se puede llamar interiorización como queráis, se hace a través de la meditación, de la contemplación, como lo queráis llamar, pero esto es no dual. Pero es un viaje que no solo es mental, sino que también es a través del sentir, del amor. Por eso veremos que en los textos que vamos a encontrar hay los dos tipos de lenguaje. Un lenguaje más de dualidad y un lenguaje más no dual. Los dos tipos. Los dos tipos son lenguaje amoroso, un lenguaje afectivo del sentir, los dos, pero con acentos distintos. Empezamos con el Islam, si os parece, en la página, faltamos un poco judaísmo y el cristianismo, y vamos al Islam en la página 39, en el texto 63, un texto importante, es del Corán, capítulo 2, el más extenso del Corán, el versículo 115. Dice, o la Sura 2, aleya 115. Dice, a Dios pertenece el oriente y el occidente. Donde quiera que os dirijáis, allí está la faz de Dios. Dios es inmenso, omnisciente. A pesar de ser un texto teísta, que acostumbra a tratar el amor como dos, aquí es importante ver que para un musulmán también hay una faceta de ver todo el universo como una sola realidad. Todo el universo es una sola realidad. O sea que podemos hablar mucho de dos en el proceso, pero al final solo hay uno. También aquí, también en los teístas.
Esto nos pasará lo mismo con San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. Cuando hay la unión de amor, o el matrimonio espiritual, entonces y hay una fusión en la práctica entre las dos realidades. Como nosotros no hacemos ni filosofía ni teología, no vamos a discutir si esto es dos o uno. La cuestión es que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje donde hay un primer movimiento donde aparece muy claro la dualidad. Pero después aquí vemos en el Corán, capítulo 2, la faz de Alá está en todas partes. Donde quiera que miréis, donde quiera que os dirijáis, allí está la faz de Dios. Y en el 65 el texto dice, ¿qué es el Tawhid? Tawhid es la unicidad de Dios. Dice, el aprender del mismo Dios y ardiendo convertirse en ceniza en la presencia del Dios único. Cuando llegó a la descripción de este estado, cuando llegó a la descripción de este estado, la pluma se quebró y el papel se partió. Esto es, dice, convertirse en ceniza. Claro, si te conviertes en ceniza, esto desaparece. Porque claro, no, supongo que no hace falta decir que esto es Dios y esto yo, el individuo. Entonces, si el yo se convierte en ceniza, desaparece y solo queda Dios. Aunque en el lenguaje habitual devocional sigue habiendo alteridad. En el texto 66 dice, ¿qué hay que hacer a musulmanes? Porque ya no me reconozco a mí mismo. No soy cristiano, ni judío, ni musulmán. Mi lugar es el no lugar. Mis huellas son las no huellas. No es el cuerpo ni el alma, ya que pertenezco al alma del amado. He expulsado la dualidad. He expulsado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. El uno que busco, el uno que conozco, el uno que veo, el uno que invoco. Hay una comunión tan intensa con Dios que no puede hablar de Dios. Porque aunque él se sabe ceniza, no le interesa hablar de él. No le interesa el yo. El yo no es interesante para el camino espiritual del amor. Aquest senyor qui és? Rumi. Rumi de quin segle? Rumi es del siglo, espera, no me acuerdo, sí, XIII. Segle Él XIII. nació en el actual Afganistán y murió en Turquía. Y es el gran, él escribía en persa y en árabe, es el gran maestro del sufismo, el más reputado del sufismo. Tanto que es el autor sufí más traducido a lenguas occidentales de todo el planeta. Però és molt vigent, Segle XIII i increïble. Sí, y sus poemas, por ejemplo, hay un libro pequeño en inglés, que es un encanto de libro pequeño, todos los poemas son completamente actuales. Yo no sé cómo se lo hizo, pero completamente actuales, ¿no? Hay autores que no pasan de actualidad. Y después, otro texto de Attar. Attar es un discípulo de Ibn Arabi. Ibn Arabi fue un místico musulmán que fue ejecutado por heterodoxo. Entre otras, o sea, el motivo principal por que le ejecutaron fue por esto. Fue por decir que había desaparecido el yo, por eso lo mataron. Pero él dice, yo soy Dios. Terminó diciendo, yo soy Dios. Y como sus vecinos no estaban muy de acuerdo, lo ejecutaron. Pero más allá de las anécdotas de la ejecución, es uno de los grandes místicos de la tradición sufí y sirvió de inspiración a Attar. Attar, que es del siglo XII-XIII, un poco anterior a Rumi, dice, en todos los lugares y en todos los estados, durante largos años, busqué su rastro.
y al encontrar lo que buscaba me perdí a mí mismo. Cuando encontraba a Dios, me perdí a mí mismo. Ahora perdido estoy en el velo de los misterios, como la gota sobre el vasto océano. Pues aquel que se pierde a sí mismo jamás vuelve a encontrarse. Esto es importante, es decir, bueno, cuando nos liberamos del ego, esto no es un juego, no es un juego. La liberación significa la desaparición del ego. Aunque el ego, lo dijimos ya el otro día, nunca desaparece del todo, pero como objetivo está bien plantearse. Otro texto musulmán del 70, este es interesante, dice: alcanzar la espiritualidad es darse cuenta de que todo el universo es una sinfonía en la que cada individuo es una nota. Y juega con la imagen de la sinfonía, la armonía. Su felicidad radica en volverse perfectamente armonioso con la sinfonía del universo. No es seguir una determinada religión lo que hace que uno sea espiritual, o tener una determinada creencia, o ser un fanático con respecto a una idea, o volverse demasiado bueno para vivir en este mundo. Hay mucha gente buena que ni siquiera entiende lo que significa la espiritualidad. Dice, son muy buenos, pero aún no saben cuál es el bien último. El bien último es la armonía misma. Y más abajo dice, la música es la miniatura de toda la armonía del universo, porque la armonía del universo es la música misma. Y el hombre, siendo la miniatura del universo, debe mostrar la misma armonía. En su pulsación, en el latido de su corazón y en su vibración, muestra ritmo y tono, acordes armoniosos o inarmónicos. Su salud o enfermedad, su alegría o malestar, todo muestra la música o la falta de música en su vida. La música es la armonía, la falta de armonía es la enfermedad. Estos son textos teístas, todo hasta aquí. Ahora entramos ya en el no teísmo, en los textos no teístas. Sí, Es que al leerlo, como veníamos de toda la literatura cristiana, ¿no?, que es tan esplendorosa en el amor, y aquí yo, claro, cuando estaba leyendo esto, que me resonaban como, bueno, como cosas muy orientales, sí. me sorprendió muchísimo, y además también por el tipo de narrativa, que no era una narrativa amorosa, sino más de conocimiento, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. veo que se van, es que en los textos me pasa, ¿no?, que es difícil lo que has hecho de mostrar unas vías porque se mezclan. Se mezclan, sí, se mezclan. Y claro, vas Lo que mezclando. pasa es Y que esto los he puesto más digamos, en el amor, porque en el fondo este proceso de no dos es un vale, proceso que procede de la relación amorosa, vale. de la relación devocional, digamos, que no es posible sin una relación emocional, que no es a través del conocimiento, sino a través del afecto, el sentir, Ujú. aunque al final es lo mismo. Al final, Sí, al bueno, a mí se final, me confundían y voy poniendo y se me van yo confundiendo, pienso no que le veía. tienes razón, que se parece mucho a Sí. textos de conocimiento. Bueno, porque tú afinas, y ya me he fijado al inicio que hablabas de amor y devoción, claro. Sí. Y esto es que además vienes de una literatura también amorosa, ¿no?, en el cristianismo, y pasas a una altra, y pasa en el hinduismo, con el hinduismo pasa lo mismo. Sí, sí. Aunque si Que después dices, tenemos tiempo, desconocimiento. sí es cierto, si después tenemos tiempo, veremos cómo a los cristianos, aunque utilizan mucho más Sí, la semántica del amor, sí, van a parar al mismo sitio. ya. Van a parar al mismo sitio. Sí, a la unión, Sí. ¿no? Y no solamente Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, sino, por ejemplo, pues, Maestro Eckhart o San Buenaventura, San Francisco. Sí, sí. Pero sí es cierto que da la impresión de que esté más cerca de la tradición oriental hindú y budista, ¿no? Sí, a mí es lo que Lo cual me resonaba. tampoco es extraño, porque si os habéis fijado, muchos de estos son persas. Que me fixé. Y entonces los persas son vecinos geográficos de la India. Ujú. Entonces hay un contagio, claro, de las tradiciones hindús.
no solo, por ejemplo, cuando Alejandro conquista hasta el norte de la India, en el siglo III, hay unas influencias directas entre la filosofía hindú y la El Islam. filosofía griega, la filosofía griega. Vale. Entonces, claro, Plotino, por ejemplo, está muy influenciado por la mística hindú. Entonces, hay contagios claros. Una pregunta histórica rápida. Cuando al que mataron por decirlo del yo, Sí. era Atar. No, Ibn Arabi. Ah, vale. Ibn Arabi, que Que aquí no no lo hay hemos ningún visto. texto. Vale, vale. Y a Lo Rumi, podría haber puesto, ¿no? cuando dicen no soy cristiano, ni judío, ni musulmán, No lo siglo mataron. XIII, no lo mataron. No, al contrario, lo Es hicieron decir, tanto. eso increíble, ¿no? Lo hicieron tanto, muy tiene un monumento allá hecho por el Islam sunita, un cacho monumento y la gente le peregrina y van allá. A veces en la vida, en la historia, vale más caer en gracia que ser gracioso. O sea, depende de qué momento y de Sí, quién sí. son tus amigos Sí. y dónde estás situado, no eres un hereje. Y depende de dónde estés situado y quiénes son tus amigos, te conviertes en un hereje. De todas maneras, después de la muerte de Ibn Arabi ha sido reconocido por la inmensa mayoría de los sufíes, ¿no? Por ejemplo, en España, la mística sufí de Andalusí está contaminada, entre comillas, por Ibn Arabi por todos lados. Entonces, son más Ibn Arabistas que rumistas. La España andalusí. Y bueno, entonces ahora entramos ya otra vez en las tradiciones más de la India y de Extremo Oriente. Empezando por el hinduismo, los Upanishads, un texto del siglo VIII antes de Cristo, que explica más bien la relación entre amor y no dualismo. Dice, bueno, el texto es un poco largo, pero vale la pena. Así como el pájaro atado a una cuerda volará en todas direcciones y al no encontrar lugar de descanso en ningún otro lugar recurrirá a la misma cuerda de la misma que la mantiene cautiva, así también, querido mío, la mente volará en todas direcciones y al no encontrar lugar de descanso en ningún otro lugar, descansará en el soplo de vida. Porque, hijo mío, la mente es la cautiva del aliento de vida. Mi querido muchacho, cuando un hombre muere, su voz es absorbida por la mente, su mente por el aliento por la luz y el calor, y la luz y el calor por la sustancia suprema. Esta esencia más fina, todo el universo la tiene como su ser. Eso es lo real, eso es el ser, tú eres eso. Tattvamasi, en sánscrito es uno de los mantras más repetidos por las escuelas de meditación hindú. Tattvamasi, tú eres eso. Tú eres eso significa, tú eres el universo, tú eres todo lo que está. O si queréis, el sujeto es el objeto, ¿no? Mira estos ríos, querido, de este a oeste. De oeste hacia el este, fluyen. De océano en océano van. Se convierten en el mismo océano, para que una vez allí ya no sepan. Este soy yo, ese soy yo. La desaparición de la individualidad de cada río en el océano. Es un famoso pensamiento hindú. La identidad desaparece en el océano. El agua, una gota de agua que se fusiona con el mar. Entonces dice, tráeme un higo de allí. Aquí tiene, Señor, ábrelo. Ahí está abierto, Señor. ¿Qué ves allí? Esta semilla es bastante pequeña, Señor. ¿Podrías, por favor, cortar una de ellas? Aquí hay una cortada, Señor. ¿Qué ves allí? Nada de nada, Señor. Dice. Entonces le dijo, mi querido muchacho, es verdad que no puedes percibir esta esencia más fina, pero es igualmente cierto que esta enorme higuera crece de esta misma esencia más fina. Mi querido niño, ten fe. Esta esencia más fina, el universo entero lo tiene como su ser. Eso es lo real, eso es el sí mismo, eso eres tú. Es Betaketu es el niño, bueno, el discípulo. Buen señor, ¿tendría la amabilidad de instruirme aún más? Lo haré, mi querido discípulo, mi querido niño, dijo él.
pon este trozo de sal en el agua y ven a mí mañana por la mañana. Esbeta-Ketu hizo lo que dijeron. Entonces su padre le dijo, ¿recuerdas este trozo de sal que pusiste en el agua ayer por la noche? ¿Serías tan amable de traerlo aquí? Lo buscó a tientas, pero no pudo encontrarlo. Se había disuelto por completo. ¿Podrías tomar un sorbo en este extremo? ¿Cómo es? Él dijo, sal. Tómalo del medio. ¿Cómo es? Sal. Toma un sorbo en el otro extremo. ¿Cómo es? Sal. Es verdad que no puedes percibir el ser aquí, pero es igualmente verdad que está ahí. Esta esencia más fina, el universo entero, la tiene como su ser. Eso es lo real. Eso es el sí mismo. Eso eres tú. Todo es lo mismo. Toda la realidad es la misma esencia, la misma sustancia. Aunque no lo parezca, cuando se experimenta como uno. Porque eso sí, en el hinduismo está muy claro en todos estos textos, la apariencia no es de unidad, la apariencia es de diversidad. Los fenómenos son diversos, siempre. Es decir, la percepción de los sentidos nos da acceso a una realidad plural. Pero cuando tú vas a fondo y pruebas, gustas el sabor, la sabiduría de la realidad, percibes que toda esa realidad es una, no son varias. Otro texto hindú, el 72, dice, soy conciencia pura. Te lo voy a cortar un poco. No tengo forma, dice más adelante. Todo soy yo mismo y yo soy todo. Viéndome solo en todas partes, conociéndome como ser único, disfrutando de la dicha de mí mismo, me libero de todo pensamiento. Caminando, de pie o sentado, durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, deja que un sabio viva como quiera, siempre gozando de sí mismo. Esa es la enseñanza secreta. Esta es una Upanishad, la Kundika Upanishad, que es una Upanishad considerada de los hombres del bosque, de los sannyasa, de los solitarios. Bueno, vamos al texto siguiente, el texto 74. 74. Que es un texto de la Mundaka Upanishad, una Upanishad más reciente. Dice, del mismo modo en que los ríos en su curso se disuelven en el océano y pierden su individualidad, así el sabio, liberado de la individualidad, se sumerge en el divino espíritu universal de lo más alto de lo más alto. Esto es una dualidad. Uno puede decir, bueno, es el lenguaje del conocimiento. No, pero es también el lenguaje del amor. Porque para pensar que en el hinduismo, en la actualidad, prácticamente el 80% de los hindús son bhakti. Bhakti significa lenguaje del amor, no del conocimiento, del amor. Y la práctica devocional, es decir, que van a templos, que ofrecen pujas, ofrendas. Pero su relación con el dos, es decir, su relación con la divinidad, ellos están aquí y la divinidad es el no ego, que está dentro de sí mismo, no fuera. Y todo lo que hay fuera es símbolo de lo que hay dentro. Es decir, el ego y los templos y los dioses y las imágenes son símbolos del no ego. Por tanto, son instrumentos para llegar al no ego. Entonces, su lenguaje afectivo consiste en decir que al final los ríos, el ego, va a parar al no ego, al mar, al océano. Y por eso hay muchos textos hindús que no, donde aparece Krishna
con Radha, y hay una relación de amor entre Krishna, que es un hombre, y Radha, que es una mujer, y después Dios y una diosa. Entonces hay una relación afectiva entre ellos dos. Pero siempre va a parar lo mismo. Cuando rascas un poco detrás de ese lenguaje más sentimental y más afectivo, ves siempre esta dimensión. El Yoga Vasista es otro texto donde da un poco, es un texto del siglo VI, de la escuela Advaita Vedanta, una escuela más filosófica del hinduismo. La gran filosofía hindú es Advaita, y Advaita significa no dual, ¿eh? Y en el texto 75 dice: todo lo que este mundo mágico es y lo que parece ser no es más que Brahman o la conciencia absoluta y nada más que eso. Por lo tanto, lo podemos amar. Todo es amable, es otra manera de decirlo, ¿eh? Todo es amable porque no es distinto de nosotros. En el hinduismo, el amor a los demás parte de la premisa de que el otro, la alteridad, es idéntica a nosotros, no es distinta a nosotros. Por eso es completamente normal ayudar a cualquier persona, o amar a cualquier persona o a cualquier ser vivo, ¿eh? Porque no hay diversidad, es yo mismo. Dice, la conciencia es Brahman, el mundo es Brahman, todos los seres, todos los elementos son Brahman, yo soy Brahman, mis enemigos son Brahman, el amor a los enemigos es. Mis enemigos son Brahman, mis amigos y parientes también son Brahman. Y más adelante dice, Brahman es quien comprende a Brahman y quien experiencia a Brahman. Brahman solo se manifiesta en Brahman por su propio poder. Brahman es la forma de mi enemigo, que me ofende y me molesta a mí, que también soy Brahman. Si esto es como digo, ¿quién puede hacer algo a otro? ¿De quién puedo tener miedo si solo existe Brahman? Brahman se satisface con el propio Brahman. Brahman está establecido en Brahman. No existo yo ni ningún otro ser distinto de Brahman. Todos los objetos de este mundo son Brahman. Y yo mismo soy Brahman. Siendo así, la pasión y la indiferencia, el deseo y la repulsión, solo pueden ser conceptos vacíos de sustancia. El cuerpo es Brahman, la muerte también es Brahman. Por lo tanto, no hay muerte. Aunque en la superficie de un océano tranquilo parecen agitarse las olas, no por ello dejan de ser solo agua. Aunque Brahman parece agitarse en este mundo ilusorio de la apariencia, su esencia es invariable y no hay yoidad ni alteridad de ningún tipo. Pero fijaros aquí, dice, tampoco hay yoidad, tampoco hay identidad. No hay identidad ni alteridad. Hay no dualidad. No dualidad. En filosofía hay una cosa que se llama monismo. Monismo es decir que todo es idéntico. Aquí no hay identidad. No es identidad. Bueno, vamos a saltarnos a Sankara, que dice más o menos lo mismo que el yoga vasista, ¿no? Y vamos a Kabir. Kabir lo he puesto dentro del hinduismo, pero es uno de esos autores que podía estar en el Islam también. Y podía estar con los Sikhs, porque es un poco transversal, ¿eh? Pero a mí me gusta más ponerlo en el hinduismo desde hace muchos años, y lo he puesto también aquí, el siglo XV-XVI. Dice, cuando yo estaba, Hari es el Señor, mi Dios, el Dios devocional, no estaba. Ahora Hari, Dios es, y yo ya no soy. Toda la oscuridad se desvaneció cuando encontré la lámpara dentro de mi corazón. Aquel a quien salí a buscar, lo encontré justo donde estaba. Ahora se ha convertido en mí mismo, a quien antes llamaba otro. Es bonito esto, ¿no? A quien antes llamaba otro, se ha convertido en mí mismo.
Fijaros que en la mayor parte de religiones teístas, el teísmo tiene una patología muy grave, que es muy grave. No digo que se dé siempre, pero es una patología muy grave, que es que alimenta el miedo. Alimenta el miedo, el temor de Dios, famoso. Es una patología, clarísimamente, pero que se da a menudo en el teísmo histórico, sobre todo porque los teístas han utilizado la religión muchas veces para cohesionar los grupos sociales. Y en sociedades jerárquicas, piramidales, esta necesidad de cohesión se vehiculaba a través de la sumisión y la obediencia. Y para que alguien sea sumiso y obediente, ¿qué tienes que hacer? Que tenga miedo. Es el mejor método de control, porque entonces tú te autocontrolas. Si tienes miedo a Dios, no hace falta que venga el emperador o el faraón para someterte. Que tú automáticamente tienes miedo de Dios y te autogestionas, ¿no? En el sentido de aplicarte el miedo para no hacer ciertas cosas que igual harías. Que digamos las pulsiones de destrucción que llevamos dentro puede ser que generaran esto. Entonces, históricamente ha habido una relación muy grande entre teísmo y el fomento del miedo. Pero claro, estos místicos teístas destruyen la alteridad porque así se cargan también el miedo. Es decir, la relación amorosa no es compatible con la relación de miedo. El amor en una fase inicial puede ser compatible con el miedo, en la fase incipiente. Para los que se inician en el camino espiritual, puedes compatibilizar miedo y terror o temor. Pero a la que avanzas en el proceso espiritual y ganas cada vez una relación de mayor intimidad, de mayor proximidad con la alteridad, con el otro, al final, cuando ese otro es tan cercano, no tienes perspectiva para verlo como otro. Está tan cerca que se fusiona contigo y no ves la alteridad ya. Entonces no tienes miedo. Es imposible tener miedo, aunque seas teísta. Evidentemente, cuando empezaste sí que tenías miedo, ¿eh? Cuando empezaste en el camino espiritual, los teístas todos tienen miedo al empezar. Porque el sistema está preparado para eso. La estructura, digamos, de iniciación en el camino espiritual está preparada para esto. Lo cual es muy normal y muy natural. Pero no te puedes quedar en el miedo, al menos en el camino espiritual. Y entonces, esto ya está aquí. Y ahora vamos al texto último de Nisargadatta, el 79 del hinduismo, dice: centrando la mente en el yo soy, en el sentimiento de ser, así se disuelve el yo soy esto y aquello. Si yo me centro en que yo soy, me doy cuenta, realizo que yo soy, y entonces no tengo que pensar yo soy esto o aquello. No tengo que poner un objeto. Y lo que permanece es el yo solo, es el soy solo el testigo. Y eso también se sumerge en soy todo. Entonces el todo se convierte en el uno, y el uno en usted mismo, no separado de mí. Abandone la idea de un yo separado y la pregunta de quién experimenta no surgirá. O sea, la pregunta del sujeto no surge cuando tú formas parte del sujeto absoluto. En el budismo hay otra aproximación también al amor, y el primer texto que os he puesto es del Jataka. Los Jatakas son unos textos tradicionales que explican historias de los budas, no del Siddhartha Gautama, el Buda histórico, sino de los budas mitológicos que forman parte de la tradición budista. Entonces esta es muy interesante, esta ya veréis que dice: en otra época, el Bodhisattva es el que renuncia a su liberación, a la iluminación, a su salvación,
por ayudar a los seres vivos, para ayudar a los seres vivos. Entonces esto forma parte del budismo Mahayana, que es un budismo que se formalizó, se estructuró alrededor del siglo I de la era común y que es el budismo hoy en día mayoritario. El budismo mayoritario. Dice, el Bodhisattva cogió el cuerpo de un mono. Por su fuerza igualaba casi a los humanos, pero por su habilidad lo superaba. Habiendo tenido siempre en su corazón el amor universal, venía a ayudar a todos los seres. Tenía su casa en el fondo de la montaña y cosechaba frutos trepando por los árboles. Y aquí que entonces, en un barranco de la montaña, un hombre había caído sin recursos. Incapaz de salir solo, contaba los días y se lamentaba. Clamaba al cielo y suplicaba algo para comer. El gran mono lo oyó y tuvo piedad. Conmovido de compasión, derramó torrentes de lágrimas y se dijo a sí mismo: he prometido procurar devenir Buda, solo para abrir un camino para todos los seres. Y ahora, ¿no ayudaré a escapar a este hombre de esta horrible e inevitable muerte? Tengo que ir a su lado, bajar al barranco y sacarlo de allí cargándolo sobre mí. Penetrando pues en el oscuro barranco, se dirigió hacia el hombre. Lo puso sobre su espalda y lo llevó sobre la hierba. En la montaña lo dejó en un terreno plano. Con signos le dijo al viajero: quédate aquí, manteniéndome apartado tendré cuidado de no hacerte daño. Como este hombre estaba en los límites de sus fuerzas, lo protegió durante su descanso. El hombre dijo: cuando estaba en el barranco no tenía nada, ahora que estoy fuera me pasa lo mismo. ¿En qué es esto diferente? ¿En qué he mejorado? Y pensaba en su corazón: necesito matar a este gran mono y comérmelo, porque al venir a salvar mi vida no he hecho lo suficiente. Entonces con la mano derecha le golpeó en la cabeza y su sangre, la sangre del mono, cayó hasta el suelo. El mono se despertó de su reposo asustado. Con una pirueta trepó a los árboles, pero su corazón no sentía ningún odio. El corazón del mono no sentía, el Bodhisattva no sentía ningún odio. Solo había amor y compasión para este hombre que quería su mal. Reflexionando dijo: con mi fuerza no he podido salvar a este hombre. Ojalá que él pueda en el futuro encontrar Budas, recibir con fe la enseñanza de la vía. La vía significa el Dharma, el budismo, el mensaje del Buda. Y poniéndola en práctica conseguir la salvación. En cuanto a mí, vida tras vida, no tendré pensamientos malos como tiene este hombre. Buda dijo a los monjes: pues bien, el gran mono era yo, y el Buda del barranco era Devadatta. Devadatta es el primo de Buda que intentó asesinarlo varias veces, ¿no?, en el Buda histórico. Tal era la resistencia a la ley del Bodhisattva, la perfección de la paciencia practicada sin límites. Para los Bodhisattvas es tan importante la compasión como la sabiduría. Y la compasión significa la paciencia y las virtudes de cercanía con los que sufren, con todos los seres que sufren. Empatía, sí que distingue. Esto en el budismo Mahayana es esencial, o sea, en el budismo Hinayana sobre todo es la prajna, la sabiduría. Pero en el budismo Mahayana el prajna sigue siendo importante, pero sobre todo la aportación del Mahayana es la figura del Bodhisattva, que es la renuncia al nirvana, a la iluminación, para ayudar a los seres vivos, y la compasión, la empatía. Y otro texto ahora también de la tradición budista, Mahayana también, del siglo II, Nagarjuna, el gran filósofo del budismo, que vimos el otro día también, texto 81. Este es un texto muy interesante, porque viene a decir, os lo digo antes de leerlo, porque así será más fácil entenderlo, que es un poco complicado. Ellos dicen, el budismo tiene dos mundos, el mundo del sufrimiento y el mundo del no sufrimiento, que le llaman el mundo del nirvana o iluminación. El mundo del sufrimiento le llaman samsara, y el mundo del no sufrimiento le llaman nirvana.
El mundo del sufrimiento es todos los seres. El mundo del nirvana es el vacío. No hay seres. No hay nada. Pero cuidado, este no hay nada no significa el nihilismo filosófico del vacío de la nada de Sartre. No, no. Aquí es un vacío que apunta a una plenitud sin forma. O sea, el otro nombre del vacío, nirvana es el vacío, pero también es plenitud. Entonces, el vacío lo que quiere decir es que no tiene forma, que es tan maravilloso y tan lleno que no podemos formularlo. Esto también en la mística cristiana se dice, Dios no se puede definir, ¿no? Y aquí dice el texto, del nirvana se dice que es lo que no ha sido abandonado ni alcanzado, lo que no ha sido destruido ni permanece, lo que no se extingue ni se produce. En verdad el nirvana no puede ser algo existente, pues si fuera existente, sus características serían la vejez y la muerte, es decir, sería el sufrimiento. Entonces, si el nirvana existe, sería lo mismo que lo que existe, y todo lo que existe es sufrimiento, ergo, el nirvana no puede existir, porque si no... Pues no existe nada que se sustraiga a la vejez y a la muerte. El nirvana no es algo que existe. Si el nirvana no es algo que existe, tampoco puede ser algo que no existe. Pues no hay nada que negar. El maestro habló del abandono del nacimiento y de la sed de la prosperidad. Abandonar todos los deseos. Por eso ni la existencia ni la no existencia son propias del nirvana. No hay diferencia alguna entre samsara y nirvana. Ni la hay entre nirvana y samsara, que es lo mismo que decir no hay diferencia alguna entre felicidad y sufrimiento. No hay diferencia alguna entre felicidad y sufrimiento. Cuidado esto, ¿eh? Esto es la quinta esencia del budismo. Cuando hablamos de los budistas delante de la enfermedad, es que para los budistas el ideal es llegar a la experiencia de que la enfermedad sea igual que el nirvana, de no darle importancia a la enfermedad. La cima del nirvana es la cima del samsara. Entre ambos no es concebible ni la más sutil diferencia. Fijaros lo brutal que es esto, es un filósofo, ¿eh? Dicen, es que no hay ninguna diferencia entre nirvana y samsara. Entre el mundo entre el sufrimiento y la felicidad no hay ninguna diferencia. Las conjeturas sobre el estado más allá del cese del sufrimiento, es decir, las conjeturas sobre el nirvana, o sobre los límites del mundo, o sobre su eternidad, si el mundo es eterno o no, si la inmortalidad del alma o no, si Dios existe o no, dependen de los supuestos límites inferior o superior del nirvana. Si todos los dharmas y todos los objetos son vacíos, ¿qué puede ser infinito, finito, o infinito e infinito a la vez, o ni finito ni infinito? ¿Qué puede ser idéntico a otra cosa? ¿Qué eterno o no eterno, o ambas cosas o ninguna de ellas? El despierto, que significa el que ha hecho el camino espiritual y ha conseguido la experiencia de la iluminación, el Buda, no enseñó ningún dharma, principio de nada en ningún lugar. O sea, está diciendo, Buda no enseñó nada, nada. O sea, no os hagáis pajas mentales sobre lo que es el budismo, que nadie sabe lo que es el budismo. No, apaciguar cualquier aprensión, apaciguar toda elucubración es lo más saludable. Y lo dice un filósofo. Es como Santo Tomás. Y Santo Tomás, sabes que al final de su vida decía que todo lo que había dicho no servía para nada. Al final, después de escribir la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, al final, después de todo, dijo que todo lo que había dicho no servía para nada. Que tiene mérito. Solo para entretenerse durante la vida. No, bueno, para entretenerse y luego para que otros se lo tomaran en serio y para ellos no fuera nada. Para poder decir con cualidad que todo no sirve para nada. Ya. Porque si lo dices sin haber hecho todo el proceso anterior no tiene mérito. Pero habiendo hecho el proceso sí. Por eso a veces
hay que desconfiar de los maestros espirituales que dicen que la mente no sirve para nada, que el raciocinio, y que todo tiene que ser sentimiento y... Cuidado, cuidado. Y estos lo dicen, pero al final, al final de todo. Solo lo puedes decir si has llegado al final. Vamos a un texto también de Mahayana, del Inchi, del siglo IX, de la era común, que es un texto chino, el texto 83. Seguidores de la vía significa el camino budista. Todos los maestros fuera de serie de las épocas pasadas tenían métodos para liberar a la gente, todos los maestros budistas. Lo que quiero indicaros es que no os dejéis confundir por los demás. Es decir, no os fiéis de los maestros. Si queréis utilizar esta cosa, utilizadla y no tengáis dudas ni vacilaciones. Cuando los estudiantes de hoy en día fracasan a la hora de progresar, ¿cuál es su fallo? El fallo está en el hecho de que no tienen fe en sí mismos. O sea, déjate de maestros y confía en ti mismo. Practica, tú practica, déjate de maestros. Si no tenéis fe en vosotros mismos, estaréis siempre preocupados, intentando controlar el entorno, y os veréis dirigidos, manipulados y confundidos por cualquier entorno en el que estéis, sin poder moveros libremente. Pero si pudierais detener esta mente que corre sin fin y parar buscando algo, no diferiríais de los Budas y de los patriarcas. ¿Queréis saber quiénes son los Budas y los patriarcas? No son distintos a vosotros. La gente que tengo delante mío escuchando estas charlas sobre el Dharma. Que vosotros sois como los Budas. Está invitando a la experiencia directa. Esto es el último mensaje del Buda justo antes de morir. Es practicar. Haz tu camino, no te fíes. En el texto chino, el texto de Confucio de la página del texto 84. Dice, el humanitarismo, es decir, la benevolencia hacia todos los seres, los hombres, es un sentimiento que se practica preferentemente en los campos. No puede ser tenido por inteligente quien al escoger su residencia rehuye la proximidad de quienes poseen en alto grado este humanitarismo o amor al prójimo. Ellos se llaman Ren en chino. Sin amor es imposible mantener la virtud durante una pena duradera, ni durante un prolongado bienestar. El hombre bueno encuentra la paz en el amor. El sabio considera el amor como el mayor tesoro. Hay una insistencia para Confucio, amor al prójimo y humanitarismo es lo mismo. Este es uno de los textos, pero hay muchos más. Y el siguiente también, el 85. Considerar a todos los hombres como iguales. No hacer a los demás lo que no queráis que nos hicieran. Esta es la norma primera para alcanzar la virtud. Nada hay superior a esta norma. La regla de oro de la moral. No hagáis a los demás lo que no quieras que os hagan a vosotros. Y ahora vamos ya a un texto ateo. ¿Cuánto falta? Estamos... 8 minutos para las 8. Vale. El texto 87. De Goethe. Texto de Goethe. Y es un texto de referencia de Fausto. Dice, con ardiente afán estudié a fondo la filosofía, la jurisprudencia, la medicina y también para mi mal la teología. Y heme aquí ahora, pobre loco, que no sé más que antes. Me consideran maestro, me consideran hasta doctor. Y cerca de 10 años llevo a rastras a mis discípulos, de acá para allá, a diestro y siniestro. Y veo que nada podemos saber. Por esta razón me di a la magia, para ver si mediante la fuerza y la boca del espíritu me sería revelado más de un arcano.
merced a lo cual no tenga en lo sucesivo necesidad alguna de explicar con fatigas y sudores lo que ignoro yo mismo, y pueda con ello conocer lo que en lo más íntimo mantiene unido al universo. Conocer lo que en lo más íntimo mantiene unido al universo. Contemplar toda fuerza activa y todo germen, no viéndome a mí así precisado a hacer más tráfico de huecas palabras. O sea, la experiencia por encima de las palabras. Qué deleite invade súbitamente a todos mis sentidos a la vista de este signo, el macrocosmos. Siento circular por mis nervios y venas, otra vez enardecida, una nueva y santa dicha de vivir. El universo le despierta los sentidos, el sentir. ¿Fue un Dios quien trazó estos signos que claman el hervor de mi pecho? Llena de gozo mi pobre corazón y mediante un misterioso impulso descubren en torno a mí las fuerzas de la naturaleza. ¿Soy un Dios? Todo se hace para mí tan claro. En estos simples rasgos veo expuesta ante mi alma la naturaleza en plena actividad. Ahora por primera vez comprendo lo que dice el sabio. El mundo de los espíritus no está cerrado. Tu sentido está obtuso, tu corazón está muerto. Ánimo, discípulo, baña sin descanso tu pecho terrenal en los rayos de la aurora. ¿Cómo se entretejen todas las cosas para formar el todo, obrando y viviendo lo uno en lo otro? Descubre en todos los seres vivos ese dinamismo, ese sentido, ¿no? ¿Cómo suben y bajan las potencias celestes, pasándose unas a otras las figuras de oro? Con alas que exhalan bendiciones, penetran desde el cielo a través de la tierra, llenando de armonía el universo entero. ¡Qué espectáculo! Mas hay un espectáculo tan solo. ¿Por dónde asirte, naturaleza infinita? ¿Cómo coger tus pechos, manantiales de toda vida, de quienes están suspendidos del cielo y la tierra, y contra los cuales se oprime el lánguido ser? Os mostráis repletos, ofrecéis el sustento que emana de vosotros, y yo me consumiré así en vano. Esta es la experiencia del ateo, descubre la experiencia del absoluto a través de la naturaleza, pero después quiere poseerlo, mágicamente. Quiere someter este es el proceso, fijaros, el ateísmo también se mueve en un lenguaje dual. Pero ¿cuál es la diferencia? El ateísmo considera a Dios. Entonces lo que quiere es someter a Dios o a la naturaleza, o si queréis la alteridad. Quiere someterlo. Esto es lo que se llama magia, que es el otro nombre del ateísmo. El otro nombre del ateísmo, magia. Es querer someter, cuando tienes experiencia de la dimensión absoluta, de la realidad, a través de la naturaleza en este caso, tú quieres comer de su pecho, y disfrutas y estás lleno y salen estas palabras tan excelsas, pero después dices, pero no te puedo poseer. Y yo quiero poseerte. Es el yo, el egocentrismo catapultado a la divinidad. O sea, el engrose, haber hinchado el ego al máximo. Bueno, esto es, en todos los ateos pasa esto, ya veremos esto. Sí, a mí me cuesta de entenderlo. Sí, es una espiritualidad muy profunda. Yo A ver, no tengo mucha experiencia con gente atea porque la gente en general no suele hablar de esto, pero me parecen como en general que no se llega a esta experiencia de unidad. no. Pues esto es la Momentánea. Ibris. Es decir, tú, cuando tienes una experiencia de algo que tu mente no puede explicar, pero que sientes, puedes tener dos actitudes. Una, de dejarte llevar,
y otra de poseerla. Sí. Entonces, la tradición de espiritual atea en sus orígenes, después otros que vienen después es otra cosa. Lo que pretende es controlar esto, porque como solo existe el hombre, no hay nada más que el hombre, absolutamente nada más que el hombre, entonces, ¿para qué dejarme? Si yo he tenido esta experiencia, es que yo soy esta experiencia. Entonces lo voy a... Pero no os asustéis, no es que... No, lo que me parece es muy profundo para la idea que tengo de ateísmo de hoy en día, me imagino. Que creo que no... Pero el ateísmo de hoy en no día... llega tanto. El ateísmo de hoy en día hunde sus raíces en los maestros de la sospecha y en Goethe y otros pensadores y otros pensadores también dentro de la tradición hindú. La tradición hindú tiene una tradición muy fuerte atea también, que van en la línea de decir solo lo que yo puedo Medir, cuantificar y percibir a través de los sentidos es real. Sí. Y también creo que buscan probar, bueno, sí, ¿no? Probar la existencia con mis medios y con mi mente humana limitada. Quiero probar la existencia de esto. Y agotarla. Sí. Y como ellos tienen, por ejemplo, Goethe aquí Goethe era ateo. Y Goethe tiene una experiencia de este tipo, dice, oye, pues esto es magnífico. Entonces dice, bueno, pues y con la palabra no consigo, pues voy a dedicar con la magia. Bueno, a ver si con la magia puedo llegar a controlar esta realidad, ¿no? que me llena, que me maravilla. Porque la experiencia de la maravilla es común, ¿eh? Porque para entenderlo, o sea, cuando haces una experiencia de trascendencia, de algún modo, el mecanismo es volverla inmanencia. Exacto, volverla, hacerla gestión. O sea, la gestionas como la gestionas. Sí, poderla claro. gestionar y reproducir. Vale. Pero la gestionas desde lo inmanente, entonces, Claro. siempre. O sea, Sí, tú sí. la resuelves. Todos la gestionan desde lo inmanente, también los teístas, pero la diferencia entre los teístas y los ateos es que el teísta, por su estructura, sabe que no la controla la experiencia. Es decir, que por muy bien que gestione esta experiencia, no la puede dominar. El ateo no. El ateo, y esa es la maravilla de la espiritualidad atea, es una maravilla también, ¿eh? Es distinto. Es decir, es que esto no será tan malo si me permite percibir una realidad fuera del ego. Entonces, algunos cambian la definición de ser humano. Entonces dicen, no, el ser humano no es el yo estructura de necesidades, sino que dirán el ser humano, bueno, el hombre, la mujer es igual, ¿eh? El ser humano es Dios, que no es lo mismo que el yo, es distinto. Y esto lo dice, por ejemplo, Feuerbach, este que vamos a ver ahora. Y hay también una experiencia de no, o sea, de miedo a fundirse con la inmensidad, o sea, de miedo a perderse, ¿no? A perder la identidad. Sí. Perder la identidad. Y eso es lo que hace ¿no? Que se vuelva al yo individual separado, ¿no? Algunos, porque Comte Sponville, no sé si lo habéis visto, ya le va bien esto. Vale. Y es ateo. Vale. Es que el ateísmo también tiene, ahora hay muchas versiones de la espiritualidad atea. Sí, pero también la de desaparecer por completo. Exacto. Ahora hay ateos que son más bien nietzscheanos y que es todo el sujeto y el individuo se la repampimpla, digamos. Les da igual absolutamente. No tienen que proteger a la persona, al individuo, al sujeto. Ellos consideran que para que el hombre tenga dignidad no hace falta ser una persona, ni un sujeto, ni un individuo. Lo que es otra historia. Después entramos en si no es una persona, que es el ser humano, es otra historia. Pero todos los Derrida, todos los filósofos
digamos, ¿cómo se llama esta escuela De construccionistas. Sí, los de construccionistas, pero hay otros nombres. Los filósofos que se cargan al sujeto, que son prácticamente del siglo XX, siglo XXI. Los nihilistas no son, ¿no? No, bueno, nihilistas también se lo cargan, ¿eh? Sartre también, de alguna manera, habla de la existencia, pero después se carga. Se carga al sujeto también. Bueno, entonces vamos a ver un poco ahora a Feuerbach. Te quedan 25 minutos. 25 minutos. Pues vamos a ir rápido. Sí. El texto 88 de Feuerbach. Feuerbach es un filósofo del siglo XIX, maestro de la sospecha, padre de Marx, padre espiritual de Marx, y por tanto es un filósofo materialista, considerado materialista. Ateo hasta la médula, pero que todo el día habla de religiones. Y entonces, en el texto 88, me salto un fragmento y dice: la religión es la primera conciencia que el hombre tiene de sí mismo. Las religiones son santas porque son tradiciones de la primera conciencia humana. Pero lo que es primero para la religión, Dios, es, como hemos demostrado, en sí y de acuerdo a la verdad, lo segundo. Pero primero, claro, lo primero es esto, y él dice: no, primero es esto. El foco lo vamos a poner aquí. Y esto es el ateísmo. Esto es el ateísmo. Dice: pues es solo la esencia del hombre que se objetiva. Y lo que para ella es lo segundo, el hombre, debe por lo tanto ser puesto y expresado como lo primero. El amor al hombre no puede ser derivado. Debe ser original, pues únicamente el amor es un poder verdadero, santo y auténtico. Si la esencia del hombre es el ser supremo del hombre, así también el amor del hombre por el hombre debe ser prácticamente la ley primera y suprema. Homo homini deus est. Este es el primer principio práctico. Es decir, el hombre es el Dios del hombre. Este es el momento crítico de la historia del mundo. Dice: todo lo que se ha dicho de Dios, no, que no, dice. Lo que habéis dicho de Dios, sí, se tiene que decir del hombre. ¿Que Dios es eterno? Sí, vale, pues ahora vamos a decir: el hombre es eterno. ¿Que Dios es sabio? Pues sí, el hombre es sabio. ¿Que Dios es omnisciente? En fin, todos los atributos que se hacían a Dios. Con lo cual, dice, la religión, texto 89, solo es afecto, sentimiento, corazón, amor, es decir, negación, disolución de Dios en el hombre. Dice: por esto, la nueva filosofía, en tanto que negación de la teología, la cual niega la verdad del afecto religioso, es la posición de la religión. El antropoteísmo, es decir, que el hombre es Dios, es la religión autoconsciente, la religión que se comprende a sí misma. La teología, por el contrario, niega la religión bajo la apariencia de ponerla. Bueno. Y más abajo, en el 90, dice: el amor es Dios mismo, y fuera del amor no hay Dios. El amor convierte al hombre en Dios y a Dios en hombre. Claro, y hace una lectura de un teólogo de primera. Feuerbach era un teólogo de primera. Que bueno, si Dios se ha hecho hombre, es porque Dios ama al ser humano. Si Dios ha dicho que amaba al ser humano, Dios nos ha dicho que el ser humano es el centro, no Dios. Porque si Dios hubiera querido que Dios fuera el centro, Dios se hubiera limitado a amarse a sí mismo. Entonces, se ha hecho hombre. Y le da la vuelta a todo esto. Y el amor fortalece lo débil y debilita lo fuerte. Humilla lo altivo y eleva lo humilde. Espiritualiza la materia y materializa el espíritu. Ojo esto. Espiritualiza la materia y materializa el espíritu. Esto antes que lo dijera Bakunin. Antes que lo dijera Bakunin. El amor es la verdadera unidad de Dios y del hombre, de espíritu y naturaleza. Unidad, otra vez, la no dualidad. En el amor, la naturaleza común se vuelve espíritu y el espíritu noble naturaleza. Bueno, y fijaros, dice aquí:
Amar significa, desde este punto de vista del espíritu, anular el espíritu. Y desde el punto de vista de la materia, anular la materia. El amor es materialismo. El amor es materialismo. Un amor inmaterial es absurdo. Y después sigue más adelante y dice, lo que separa la fe, la confesión, la locura, lo une el amor. Lo que los antiguos místicos decían de Dios, que era el ser supremo y sin embargo más común, vale también para el amor, y no para el amor soñado e imaginario. No, sino para el amor real, el amor en carne y sangre. Bueno, más adelante, un texto de Bakunin viene a recoger algunas de las facetas que decía Feuerbach. Bakunin, sabéis que es un autor anarquista, un filósofo anarquista, y que, si queréis preguntar algo de Bakunin, aquí el experto es José Manuel. Pero fijaros, yo voy a leer simplemente el texto 92. Dice, la contradicción es esta. Quieren a Dios y quieren a la humanidad. Se obstinan en poner juntos estos dos términos, que una vez separados no pueden encontrarse de nuevo más que para destruirse recíprocamente. Dicen de un tirón, Dios y la libertad del hombre, Dios y la dignidad, la justicia, la igualdad, la fraternidad y la prosperidad de los hombres, sin preocuparse de la lógica fatal conforme a la cual, si Dios existe, todo está condenado a la no existencia. Porque si Dios existe, es necesariamente el amo eterno, supremo, absoluto, y si este amo existe, el hombre es esclavo. Pero si es esclavo, no hay para él ni justicia, ni igualdad, ni fraternidad, ni prosperidad posibles. Este esquema es un esquema abiertamente marxista, también. ¿Podrán, contrariamente al buen sentido de todas las experiencias de la historia, representarse a su Dios animado del más tierno amor por la libertad humana? Un amo haga lo que quiera y por liberal que quiera mostrarse, no deja de ser un amo. Y su existencia implica necesariamente la esclavitud de todo, lo que se encuentra por debajo de él. Por consiguiente, si Dios existe, no habría para él más que un solo medio de servir a la libertad humana, el de dejar de existir, que dejara de existir. Si Dios, amantes y envidiosos de la libertad humana y considerándola como la condición absoluta de todo lo que adoramos y respetamos en la humanidad, doy vuelta a la frase de Voltaire y digo, si Dios existe realmente, habría que hacerlo desaparecer. Pero fijaros, este está desde una perspectiva de amor a la humanidad, desde una perspectiva de amor a la humanidad. La experiencia espiritual aquí radica en el amor a la humanidad. Y en un amor que quiere a una humanidad liberada y no esclava. Cuidado, es anarquista ese señor, a una humanidad liberada y no esclava. Y esto es importante. Y en el texto 93, no, vamos a ir a Nietzsche. Ya, el 93 ya lo leeréis en casa. Y ahora estamos en Nietzsche un momento. Dice, para que veáis un poco, aquí Nietzsche, él es de tradición cristiana, pero es un ateo. Dice, el odio instintivo a la realidad, consecuencia de una extremada capacidad de sufrimiento y de excitación, lo cual no quiere ya ser en modo alguno tocada, pues siente de un modo demasiado profundo todo contacto. La enseñanza instintiva de toda aversión, de toda enemistad, de todas las fronteras y distancias en el sentimiento. Está criticando al cristianismo aquí, y a la moral cristiana. Consecuencia de una extremada capacidad de sufrimiento y de excitación, la cual siente ya como displacer insoportable, es decir, como dañoso, como desaconsejado por el instinto de autoconservación, todo oponerse, todo tener que oponerse, que únicamente en no oponerse, no poner ya resistencia a nadie, ni a la desgracia, ni al mal, conoce la bienaventura, el placer, el amor como única, como última posibilidad de vida. Estas son las dos realidades fisiológicas de las cuales ha brotado la doctrina de la redención.
Yo la denomino una sublime prolongación del hedonismo sobre una base completamente mórbida. Él identifica el hedonismo con el cristianismo también, ¿eh? Con ella está estrechamente emparentado, si bien con un gran añadido, la vitalidad y energía nerviosa griegas, el epicureísmo, la doctrina de redención del paganismo. Epicuro, un decadente típico, él consideraba el cristianismo y el hedonismo decadentes. Yo he sido el primero en reconocerlo como tal. El miedo al dolor, incluso a lo infinitamente pequeño en el dolor, no puede acabar de otro modo que en una religión del amor. Él dice, la religión del amor, tal como la presentan los cristianos, es una religión que parte del miedo al dolor. Por eso la compasión cristiana es la solidaridad con los más pobres, es una exaltación, dice él, de la no vida, de la destrucción de la vida. Fijaros, él percibe aquí el cristianismo como la religión simplemente del amor, entendiendo como servicio a los más pobres, compasión con los más pobres y sinónimo de rechazo a la vida. Para Nietzsche, el cristianismo era decadente porque había destruido el valor de la vida, el valor de lo dionisíaco, la exaltación del Dios de la vida. Y entonces se había recreado en la exaltación de la muerte. Y toda la religión de la culpabilización, de la exaltación digamos, de todo lo que es la compasión con los más pobres, con el dolor, era un poco una renuncia a la vida. Y fijaros, texto 97. Hay que aprender a amarse a sí mismo. Así enseño yo, con un amor saludable y sano, a soportar estar consigo mismo y andar vagabundeando de un sitio para otro. Semejante vagabundeo se bautiza a sí mismo con el nombre de amor al prójimo. Con esta expresión se han dicho hasta ahora las mayores mentiras y se han cometido las mayores hipocresías. Y en especial lo han hecho quienes caían pesados a todo el mundo. Y en verdad no es un mandamiento para hoy y para mañana el de aprender a amarse a sí mismo. Antes bien, de todas las artes, es esa la más delicada, la más sagaz, la última y la más paciente. A quien tiene algo, en efecto, todo lo que él tiene suele estarle bien oculto. Y de todos los tesoros es el propio el último que se destierra. Así lo procura el espíritu de la pesadez. Ya casi en la cuna se nos dota de palabras y de valores pesados, bueno, malvado, y así se llama esta dote. Y en razón de ella, la moral, esto es la moral, se nos perdona que vivamos. Bueno, te dejamos vivir siempre dentro de esto, de estos cánones, ¿eh? Y dejamos que los niños pequeños vengan a nosotros para impedirles a tiempo que se amen a sí mismos. Así lo procura el espíritu de la pesadez, que es lo contrario del espíritu de la vida. Y nosotros llevamos fielmente cargada la dote que nos dan sobre duros hombres y por ásperas montañas. Él dice, somos camellos que cargamos con todo este peso. Y si sudamos se nos dice, sí, la vida es una carga pesada, pero solo el hombre es para sí mismo una carga pesada. Y esto porque lleva cargada sobre sus hombros demasiadas cosas ajenas. Semejante al camello, se arrodilla y se deja cargar bien. Bueno, entonces evidentemente aquí la experiencia de amor al hombre es liberar al hombre de la carga de la pesadez, de la carga de la culpa, de la carga de... Y el texto 98, y termino aquí ya, la vida es un manantial de placer, más para aquel en el cual habla un estómago indigestado, padre de la tribulación. Para este todas las fuentes están envenenadas, todo está lleno de veneno. Conocer, esto es placer para el hombre de voluntad leonina, no el hombre que es camello, sino el hombre que es león. Pero quien se ha cansado, ese solo es querido.
Con él juegan todas las olas. Y esto es lo que ocurre siempre a los hombres débiles. Se pierden a sí mismos en sus caminos. Él está en contra de la misericordia de los cristianos con los más pobres, no porque le parezca mal la solidaridad, sino porque le parece mal que ese hombre pobre y miserable deje de amarse a sí mismo y que le enseñen a no amarse a sí mismo. Estamos hablando del cristianismo de su época, del cristianismo de su época. Dice, y esto es lo que ocurre siempre a los hombres débiles. Se pierden a sí mismos en sus caminos. Y al final, todavía su cansancio pregunta, ¿para qué hemos recorrido caminos? Todo es igual. A los oídos de estos les suena de manera agradable que el que se predique. Nada merece la pena, nada debéis querer. Mas esta es una predicación en favor de la esclavitud, otra vez la esclavitud, pero desde la perspectiva de Nietzsche, diferente de la... El querer hacer libres, pues el querer hace libres, pues querer es crear. Así enseño yo. Y solo para crear debéis aprender. Y también el aprender debéis aprenderlo de mí. El aprender bien. Quien tenga oídos, que oiga. Bueno, ya está. Yo no voy a decir nada más. Los demás ya lo leeréis porque no hay tiempo. Os recomiendo el texto de Andrés Comtes Pondil, que es El paseo. El texto 100, que es el del paseo, la espiritualidad del paseo, ¿no? Un texto que va en la línea de un ateo que va más allá de su percepción física y de su materialidad. Pues si hay alguna pregunta, algún comentario, y si no, pues podemos leer algún texto más, si queréis. A ver, yo aquí entiendo que para vosotros puede provocar un cierto cortocircuito lo de la espiritualidad atea, la espiritualidad del amor atea, ¿eh? Es cierto, es un cortocircuito si vienes de tradiciones teístas. Pero ahora situaros vosotros en tradiciones no teístas. Por ejemplo, aquí no hemos leído un texto del filósofo que escribió ¿Qué es el agnóstico? ¿No? Tierno Galván. Tierno Galván, no sé, vosotros sois más jóvenes que yo, pero bueno, es un filósofo de la transición de cuando era del Partido Comunista. Él era ateo y escribió un texto que es el agnóstico. Y él dice, yo estoy enamorado del hombre. Admiro a los cristianos porque también aman al ser humano. Pero yo estoy enamorado del hombre. No necesito amar a Dios para amar al hombre. Reivindico mi derecho inmanente a amar al mundo y al ser humano, que es el centro del mundo para él en esa época. Ahora los ecologistas no estarían muy de acuerdo, pero él dice, amo al mundo y me conmuevo amando al ser humano. El ser humano me depasa, me sobrepasa, no lo puedo definir. Es tan maravilloso que no puedo definir. Pero para mí no hay nada más allá del ser humano. Va en la línea de estos que hemos leído. Entonces, cualquier necesidad que me dicen a otros de que tengo que aceptar la naturaleza de Buda para amar al ser humano, yo no tengo esta necesidad. Que tengo que aceptar que Dios existe para amar al ser humano, yo no tengo esta necesidad. Pero yo descubro la maravilla del ser humano y del mundo y estoy enamorado del ser humano y del mundo, del universo. Decir. Que me gustaría saber cómo defiende ese amor. ¿En base a qué? A su experiencia. Es en base a su experiencia humana. Ya. No sé, es que no sé cómo lo tienes que ver para admirar tanto al hombre, ¿no? Si tú en un ser humano ves no un problema o una amenaza, sino ves algo maravilloso. Por ejemplo, ayer en esta charla de Tortosa, una de las personas que hace acompañamiento a enfermos terminales me decía, dice, la misma experiencia que tengo yo sobre la dimensión absoluta de la realidad viendo un paisaje, la tengo mirando los ojos de un enfermo terminal. El mismo tipo de experiencia. Esto es estar enamorado. Evidentemente es un tipo de humanidad
que si quieres tú, y voy un poco a lo que tú dices, no es una humanidad definida. Es una humanidad que es tan maravillosa, que tiene las características, tan maravillosa que tiene las características que decía Feuerbach. O sea, las características de Dios. Con lo cual tú igual le llamarías Dios. Pero, la semilla de sí, Dios. Sí. exacto. Pero entonces Tierno Galván le llama hombre. Pero no es el hombre concreto, el portero de su casa. Es su percepción de la humanidad a través de hombres y mujeres singulares que le conmueven el sentir, su sentir, y le hacen descubrir una humanidad trascendente, una humanidad inmensa, maravillosa. Y habla desde la esencia, entiendo. Exacto, de la semilla que decías. Sí. No me acuerdo qué época era Tierno Galván, me suena. Fue 1970 fue alcalde de, fue alcalde de Madrid. de Madrid en muchos tiempos. Fue alcalde de Madrid, sí. Mm. El libro Ser agnóstico, ¿qué es ser agnóstico? Es una pequeña joya, es un libro muy pequeño, muy pequeño. Sí. Es de aquellos autores que escriben poco, pero lo poco que escribe está muy bien escrito. No aquellos que repiten y repiten. Sí, yo lo recuerdo un poquito. Era un buen hombre, ¿eh? Sí, era un muy buen hombre. Era muy Incluso bueno. se llevaba muy bien hasta con la derecha. Sí, Había con la derecha. un líder de la derecha joven, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, sí. y hasta se reunían para jugar a ajedrez y se respetaban Vestinge, mucho. era Vestinge. Vestinge, Bueno. pero de la quinta de Vestinge. Pero sí, sí, no me extraña. Cuando era joven. Era muy bueno. Era, en catalán decimos un trozo de pa, un trozo de pan. Sí, de hecho la alcaldía de Madrid estuvo bastantes años, creo, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, Tierno Galván ha mamado y se ha alimentado de Feuerbach, se ha alimentado de Marx, se ha alimentado de Nietzsche, se ha alimentado de los grandes. Los grandes son los que marcan el territorio. Nietzsche está enamorado del ser humano y Nietzsche está enamorado de Jesús. Nietzsche en sus escritos dice, claramente dice yo, pues me parece un exaltador de la vida, pero San Pablo no. San Pablo es un manipulador, un decadente, el fundador del cristianismo, Nietzsche. Con lo cual, Nietzsche no está en contra de Jesús, ni del mensaje humanista de Jesús. Pero dice de él que es un ingenuo. Bueno, sí. O sea, te la relativiza. No, pero yo creo que hoy en día, o sea, hemos mamado estos textos. Sí. Y yo creo que esto es el pensamiento de todos estos grandes. Ayuda también a limpiar un cristianismo que yo creo que nosotros no firmaríamos tampoco como lo firmaron ellos. Sí, sí, sí. Entonces, vull dir, los lees y dius, jolín. Y ellos escribieron para un cristianismo que tú ahora, Sí. cristiana, no aceptarías. También, exacto. Sí, si tú si pudieras hacer un viaje en el tiempo, claro que sería en un contexto diferente. Pero si ahora te impusieran el cristianismo, no podría. no lo aceptarías. No creo que no. Yo No, creo en que- ese sentido, yo les reconozco un mérito impresionante, ¿no? Porque además yo creo que cuando escribimos, podemos escribir en los extremos, pero cuando vivimos, difícilmente vivimos en los extremos, porque ya, claro, vas leyendo toda esta literatura que además saben escribir bien, y dices, bueno, y eso en la vida, ¿cómo se transcribe, no? Que para mí es el gran reto, porque yo te amo, pero oye, vigila cómo vas a relacionarte conmigo porque veré cómo... ¿No? O sea, desde dónde encuentro yo esa solidez que ellos expresan. Pero oye, yo estoy agradecida a todas estas personas. Él escribía para Cristian, para quien no había nacido aún, ¿no? Y yo en este sentido me siento, o sea, les debo a todos estos el que hoy pueda decir que me interesa el cristianismo o que yo vibro por algunos, por algo esencial, ¿no? Pero igual que también descubrir, no sé, es un momento extraordinario en el sentido que tenemos muchos inputs. Si yo tuviera que definir cuál es mi cristianismo hoy, tendría dificultades, ¿no? Porque... Y somos la primera generación que podemos leer estos textos sin levantarnos de aquí y salir corriendo.
no sé si os dais cuenta, Sí, sí, sí. los podemos leer con una cierta serenidad, con una cierta apatía, un poco. Hace 15, 20 años estos textos, si hubiera habido gente, se hubiera levantado y marchado corriendo. Yo encara avui, ¿Eh? y todavía. Sí, Todavía hoy había gente, pero ahora es posible ya no hacerlo esto. sí. Ahora es por primera vez en la historia, primero podemos tener estos textos tan diversos por primera vez, porque antes no se conocían, muchos textos no se conocían. Y ahora los conocemos, pero es que además ahora estamos en una sociedad tan pluralista que uno puede decir que no le gustan, pero no puede cerrar el centro. CTR lo cerramos porque están leyendo estos textos. Esto hace 20 años se hubiera cerrado. Sí. No es que haya muchos centros como CTR en el No, Estado, No. pero No lo pueden cerrar por una cuestión legal, porque estamos en un estado de derecho, Sí. si no te lo cerraban, ya. eso te lo Bueno, aseguro. pero ya eso quiere decir algo. Sí, sí. Que hay algunos Bueno, que pero el les Estado es gustaría, laico. que hay Y la- algunos que les la gustaría vida más, cerrarlos, sí. Eso por supuesto. Pero quiero decir que es la primera vez que en la sociedad democrática pluralista que garantiza unos derechos básicos, ese pluralismo, que además lo defiende Naciones Unidas, porque en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural hay un pasaje donde dice claramente la sociedad, sí, la diversidad cultural es un patrimonio de la humanidad. Sin esta diversidad cultural no podemos sobrevivir. Y si no se protege esta diversidad cultural, está amenazada la supervivencia. Entonces, no es un tema, dicen abiertamente, no es un tema estrictamente político, es un tema de supervivencia, el pluralismo cultural. Entonces aquí, porque hay pluralismo cultural, podemos leer estos textos sin que nos corten la cabeza. Y esto es por primera vez ahora, pero no aquí. Esto es posible en toda Europa, en cualquier país europeo, en Estados Unidos es posible. Es verdad que no es posible en Arabia Saudita. No es posible en Arabia Saudita. Bueno, es otro tema que no viene a cuento. Donde hay una religiosidad activa, digamos, no es posible. Donde hay Y donde hay mucho, predomina ateísmo, teocracia, posible. es imposible. Donde hay teocracia, es imposible. Bueno, Puedes tener- cuando la política se une a la religión es tremendo. No es posible. Es una lucha de intereses. Porque la religiosidad activa también está aquí. Mm. Hay mucha gente religiosa, hay mucha gente musulmana, judía, budista, hindú, son muy religiosos. Muchos más de los que nos pensamos. Pero eso no implica, esta gente, muy pocos de ellos quieren ir a cortar la cabeza a un ateo, por ejemplo. Prácticamente ninguno. Estaríamos hablando de un 0,0 y pico por ciento que matarían. Incluso los musulmanes muy contrarios al ateísmo, nunca se les ocurriría ir a cortar la cabeza a un ateo. Puede ser contrario a una cosa, pero no llegar a incitar al odio de manera que tú llegues a hacer acciones violentas contra esa persona. Entre otras cosas porque sería muy difícil de justificar en relación al Islam, a tu fe musulmana. Muy difícil de justificar. Bueno, no sé si hay algo más que queréis comentar. Estamos pasados, ¿no?